Listo. Permítame un segundo, yo garantizo una acá. Listo. Ahí está. Muy bien. Listo. Entonces, profes, bueno, entonces hoy vamos a tener una sesión, digamos que más de orientación acerca de la entrega para el próximo martes. 5, listo. Vamos a compartir pantalla. Una vez. Listo. Bueno, antes de que empecemos, entonces les dejo en el chat el vínculo de la asistencia, ¿vale? Y el room name para que puedan ingresar. ¿Listo? Entonces acá en el chat. Aquí. Ese es el sitio donde deben ingresar y el room name. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Compartimos entonces. Pero espérenme un segundito, déjenme una vez salir todo otro archivo que necesitamos. Listo. Entonces, hoy quiero arrancar la clase, profes, con una frase muy importante de lo que se nos dice en la lectura fundamental del escenario 4 de este módulo de evaluación. Nos dicen, un aspecto esencial de la evaluación por competencias es el trabajo metodológico del tutor, entendido como el desarrollo de actividades teóricas y prácticas que se encaminan a mejorar los procesos de enseñanza y el aprendizaje. El trabajo metodológico debe dar respuesta tanto a objetivos de aprendizaje grupales como individuales, pues la realidad de cada estudiante es diferente. Por tal motivo, la evaluación debe planificarse y ejecutarse en lo posible de forma personalizada, tomando en cuenta las potencialidades y dificultades de los estudiantes para desde allí generar estrategias de enseñanza y evaluación que permitan desarrollar y alcanzar las competencias desde las diferentes dimensiones operacionales, cognitivas y emocionales. Esto, digamos que nos permite resumir, profes, todo lo que hemos venido desarrollando durante este mes de actividades, ¿sí? Y todo lo que debimos haber interiorizado y habernos apropiado de lo que es la evaluación, ¿sí? Desde el hecho de que nos permite a nosotros ver cómo nuestro estudiante aprende, cuáles son las fortalezas con las que llega al proceso de formación que nosotros impartimos, hasta la forma en cómo nosotros podemos gestionar el aula desde la perspectiva de resultados en función de indicadores claros y precisos. En este momento ya debe ser claro para ustedes, profes, que la evaluación, más que un proceso de dar una nota o de dar asignar una calificación, ¿sí? Es un proceso de valoración tanto del estudiante como de la asignatura, como de la carrera y como de nuestro trabajo como docentes. Es un proceso en donde existen una gran cantidad de complejidades que nos van a permitir a nosotros generar un espacio multidimensional, pero que ese espacio multidimensional no significa que es un espacio imposible de manejar. Es un espacio en donde existen muchas complejidades que nos van a permitir a nosotros explorar y ver nuevas dimensiones de los estudiantes, de nosotros y de las posibilidades que tiene la enseñanza. Esto también es importante recalcarlo en este momento en la evaluación, y es el hecho de que la evaluación no es un proceso unidireccional, es un proceso multidimensional en donde todos los implicados en el desarrollo académico están involucrados. Están involucrados los docentes, están involucrados los estudiantes, están involucrados los padres de familia, están involucrados los empresarios, está involucrada la administración de la institución de educación. Es decir, no es un proceso simplemente de colocar un número, es un proceso que nos permite a nosotros evolucionar como institución, nos permite evolucionar como sociedad y nos permite generar mejores profesionales. Y viene un elemento complejo de la evaluación, y es el hecho de que debería ser casi que personalizada. Y entonces, algunos de ustedes me dirán, profe, pero con 200 estudiantes, ¿cómo hacemos nosotros para la personalización? Claro,
Y es un proceso bien delicado, ¿sí? Es un proceso bien fuerte. ¿Por qué? Porque por más de que ustedes hagan muy bien las cosas, no se puede dejar contento a todo el mundo. Es claro, es un proceso que a veces pareciera un poco desagradecido, ¿sí? Pero en realidad es un proceso que nos permite a nosotros generar mejores profesionales, generar mejores espacios, generar mejores actividades y generar una mejor práctica docente. En ese sentido, para que nos quitemos de pronto un poco la prevención acerca de que con tantos estudiantes, ¿cómo vamos a hacer este proceso de manera personalizada? Es importante que ustedes, profes, tengan en cuenta que la asignatura que ustedes estén impartiendo, no importa el nivel y no importa la complejidad del conocimiento, ¿sí? Debe tener tres elementos importantes. Uno, el primer elemento o el primer momento es el momento diagnóstico, en donde ese momento diagnóstico les debe dar a ustedes la orientación de cómo llegan los estudiantes. Es el primer acercamiento que ustedes tienen con ellos. Segundo, un elemento de planificación. Recuerden que todos los procesos académicos deben ser planificados. Entonces, ¿eso significa más trabajo? Sí, significa más trabajo desde el principio. Pero en el momento en que usted termina de hacer esa planificación, casi que la ejecución se vuelve el 20% de su actividad docente. Y en ese orden de ideas, ¿qué significa? Pues que si usted hace una muy buena planeación, esa ejecución le va a permitir desarrollar mejores procesos en el aula. ¿Listo? Y una tercera fase, profesor, que es, digamos que la más importante, es reconocer que el individuo es un individuo integral, que no es solo conocimiento. ¿Sí? Que para la gestión del aula nuestra, nosotros debemos entender al individuo desde las tres perspectivas, desde lo que sabe, desde cómo actúa y desde cómo se comporta, que son los elementos que creo yo son los diferenciadores de este proceso de evaluación. ¿Sí? De este, digamos que es el aporte significativo hacia lo que ustedes van a hacer en la práctica con sus estudiantes, eh, y es reconocer que el estudiante tiene esas tres dimensiones. Y la mejor forma de planificar esos espacios de esa manera es a través de las rúbricas. Entonces, ¿todo se vuelve rúbricas? Sí, todo se vuelve rúbricas, profes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva, la rúbrica le permite a usted dos cosas importantes. La primera, ordenar los contenidos y ordenar los procesos de tal manera que se vuelvan coherentes para el estudiante. Pero lo segundo es que se vuelven una herramienta objetiva en donde de una u otra manera el estudiante ya sabe sobre lo que se le va a evaluar. Y como ya sabe sobre lo que se va a evaluar, él debe estar preparado para ese proceso. Que parece un poco conductivista y muy pavloviano, digamos que si estuviéramos evaluando el proceso desde lo cognitivo, sí, sí sería así. Es decir, usted solo tiene que aprender esto. Pero como las rúbricas nos permiten a nosotros movernos en las tres dimensiones, nos permiten a nosotros ver de manera más integral a la persona y valorar de manera más objetiva cada uno de los aspectos que ella tiene. Entonces, por eso quiero que revisemos rápidamente el ejemplo que les envié de rúbrica para que, ojo, es un ejemplo, profes, no es camisa de fuerza. ¿Listo? Es un ejemplo que les va a permitir a ustedes orientar sus espacios de formación y hacer la actividad que tenemos que hacer ahora. Es decir, esta actividad a la que nosotros nos vamos a la última entrega es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque requiere un nivel de profundidad un poco mayor. Entonces, en ese orden de ideas, nos vamos a pasar para la rúbrica y fíjense que yo espero y ojalá no esté errado en mi imaginario que ustedes en este momento estén diciendo las rúbricas no son como nos las habían mostrado, como nos las habían presentado en otros espacios o en otros aspectos. ¿Sí? Las rúbricas en este momento son un elemento que nos permite a nosotros planear nuestra clase, ejecutar de manera ordenada el conocimiento, pero adicionar a eso, valorar los tres aspectos que son fundamentales en los procesos de formación de las personas por competencias. Ahora, si usted está en otro modelo de formación, si usted está en otro ambiente de formación, en donde no se utiliza la gestión por competencias, sino que es un componente netamente intelectual, pues en ese orden de ideas
La rúbrica solo les servirá en el componente cognitivo y usted descartará lo actitudinal y lo procedimental para poder darle ese sentido a responder a las necesidades de ese modelo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en este momento todos los procesos de formación están orientándose hacia el desarrollo de competencias. Es más, en los puestos de trabajo ustedes se dan cuenta de que a las personas las evalúan es por las competencias que desempeñan en su puesto de trabajo en la mayoría de los casos. Que eso se haga bien o se haga mal, eso ya es un lastre de cada una de las organizaciones, pero lo que sí es claro es que la educación por competencias es uno de los elementos más importantes para desarrollar profesionales. ¿Que existan otros modelos? Sí, existen otros modelos. ¿Sí? Por ahí conocí el caso de una institución mexicana en donde utilizan la meditación trascendental como herramienta para el proceso de aprendizaje. Entonces, la meditación trascendental implica en su modelo que usted aprende por contactos sinápticos a través de el diálogo con personas, y ese diálogo con personas le permite a usted aprender más allá de lo que le están diciendo. ¿Un modelo interesante? Sí. ¿Una forma de aprender diferente? Sí. Pero en ese orden de ideas, digamos que las rúbricas para esos modelos no serían la herramienta más adecuada de gestión. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, profes, miremos un poco la rúbrica. ¿Sí? Y empecemos con lo que siempre empezamos, y es que, fíjense que antes de empezar con todos los criterios de valoración, ¿sí? Siempre nosotros establecemos cuál es el objetivo de la asignatura, ¿listo? ¿Qué competencias tienen o se van a desarrollar en esas asignaturas? ¿Sí? ¿Qué Perdón, profe elementos? Luis. Señor, Una pregunta. ¿Usted está proyectando? ¿no estamos viendo, profes? No, yo no tengo ahorita, por lo Ay, menos tengo. no me digan eso. Ya, Ave María. Perdónenme. Tranquilo, Eso, tranquilo. vale, gracias. Muy amable. Listo, profe. Aquí está Char. Ahora sí, sí estamos viendo, profe. Sí, señor, ahora sí se está Bueno, proyectando. qué Gracias. pena con ustedes. ¿Listo? Vale. Entonces, profes, ¿listo? Volviendo al tema de las rúbricas, el tema de las rúbricas, como ustedes pueden darse cuenta, nosotros hablamos de qué? Del módulo, del objetivo de ese módulo, ¿sí? De las competencias, algunos de ustedes, profes, ya en sus módulos y en sus escenarios se tienen las competencias formuladas, ¿sí? Eso no es, digamos que, una camisa de fuerza, vuelvo y se lo repito. ¿Por qué? Porque muchas veces las competencias no son coherentes o no son acordes a los contenidos que se están brindando dentro del proceso de formación. Sin embargo, profe, lo que sí no les aconsejo que hagan es que cambien las competencias sin haber tenido primero una autorización o una reunión con su director de programa o su director de carrera, con el fin de que él tenga claro que ustedes están moviendo esos componentes. ¿Por qué mover esos componentes no es autónomo si yo soy el dueño de la clase? Simple, profes, porque todos esos contenidos, esas competencias, esos elementos que constituyen el perfil son elementos que están directamente relacionados con la aprobación del programa. Y cualquier modificación que nosotros hagamos en ellos debe ser reportada al ministerio. Por eso se vuelven fundamentales, profes, los consejos académicos, ¿sí? Porque si bien es cierto, lo que está escrito no es perfecto y nunca lo va a ser porque de todos modos el conocimiento, la tecnología, el manejo de la información va evolucionando, lo que era cierto hace 5 años, ¿sí? Ya no es tan válido ahora, ¿sí? Más aún con condiciones extraordinarias, por llamarlo de alguna manera, como lo que pasa con el coronavirus. Hace 5 años nosotros estábamos hablando de un modelo de presencialidad y nunca pensamos que nos fueran a meter eh, en confinamiento. Ya hoy es una realidad que estamos confinados y que se está buscando más un modelo de alternancia y preferiblemente un modelo de presencialidad asistido por virtualidad o tecnología. Entonces eso hace que las competencias cambien, pero eso no se puede cambiar de manera autónoma. Eso tiene que cambiar a través de esos consejos académicos, y aquellos a los que no les han, en los módulos en donde no se tienen las competencias, en donde no se tienen los indicadores, en donde no se tienen los elementos, lo mejor que uno puede hacer como docente es desglosarlos y decirle a su director de programa, mire,
esto es lo que yo voy a hacer en mi asignatura porque corresponde a estas condiciones del perfil, ¿sí? Y que él esté enterado de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera autónoma estaríamos haciendo cambios en el programa y si hacemos cambios en el programa estaríamos cambiando el perfil y eso no fue lo que se aprobó. Entonces ahí podríamos llegar a incurrir en algún lío. Entonces por eso siempre es importante que los cambios que nosotros hagamos en esas estructuras de competencia siempre estén autorizados por el director de programa. ¿Listo? Entonces, fíjense que siempre van a arrancar, nuestras rúbricas siempre van a arrancar desde esos elementos, el objetivo de la asignatura, las competencias de la unidad o la competencia que se vaya a formar, los elementos de la competencia y los indicadores. ¿Mm? Cuando ustedes miran la rúbrica, ¿sí? Digamos que aquí voy a explicar algunas cosas que ya habíamos dicho en videos anteriores, ¿sí? Pero que aquí es importante que toma mucha relevancia. Fíjense en lo siguiente. En el ejemplo de rúbrica que hicieron sus compañeros en el semestre pasado, ¿sí? Ellos tienen un componente actitudinal, un componente cognitivo y un componente procedimental. Es decir, están teniendo los tres elementos en cuenta, ¿sí? Ellos deciden cuál va a ser la participación de cada uno de los componentes. Fíjense en lo siguiente, en ese orden de ideas, ¿sí? Tenemos un 30% de actitudinal, un 50% de cognitivo y un 20% de procedimental. En ese orden de ideas, profes, y siendo repetitivos, ¿qué significa? Significa que estos porcentajes deben ir relacionados con la asignatura que ustedes están dirigiendo. Hay algunas materias o algunas asignaturas o algunos módulos que son muy, muy conceptuales, entonces van a estar fundamentados en la cognición, ¿sí? Habrán otros que son muy, muy prácticos y esos prácticos estarán muy centrados en lo procedimental. En este caso, el proceso no es, la asignatura no es tan procedimental y sí está más enfocada hacia lo que el estudiante debe saber. Entonces, esos porcentajes los deciden ustedes, ¿sí? Y fíjense en lo siguiente, la actividad a nosotros nos dice, permítanme un segundo a ver si yo la tengo por acá descargada. Un segundo, chicos. Aquí, y vamos a ver descargas, abrir de ventana nueva. Sí, aquí está. ¿Listo? Aquí está. ¿Listo? La actividad nos dice lo siguiente, ¿vale? Ya ustedes saben que es una rúbrica, nos dice, la rúbrica es una herramienta de medición evaluativa que permite medir el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de una tarea concreta. En consecuencia, con lo expresado por Pozo referente a las rúbricas, estas pueden ser de carácter holístico cuando evalúan de forma general una actividad o de carácter analítico cuando se adentran en los detalles y pormenores de las características de la actividad. En cualquiera de los casos, la rúbrica debe representar una oportunidad de valoración para el estudiante donde de manera anticipada le manifestamos los criterios que se van a evaluar y la escala de valoración a utilizar. El ejercicio se reduce a esto. ¿Listo? Para obtener la nota final de los estudiantes de su módulo deben presentar un trabajo escrito de investigación de acuerdo con los siguientes requerimientos, que cumpla con la norma ZAPA, que tenga un máximo de 12 hojas de extensión, que contenga por lo menos resumen, justificación, objetivo, marco teórico preliminar, que existan mínimo 20 referencias bibliográficas en el marco teórico, que expliquen cuál es la metodología de la investigación y que consignen la bibliografía. En ese orden de ideas, fíjense que aquí tenemos los elementos que debemos ajustar. ¿Sí? Es teniendo en cuenta los elementos que componen una rúbrica y las características del documento a entregar por los estudiantes, elabore una rúbrica de evaluación analítica donde se garantice el cumplimiento de los parámetros y la validación del ejercicio. En ese orden de ideas es importante resaltar que esta rúbrica analítica debe conservar algunos criterios mínimos como niveles de valoración 5 en la escala de Likert de 1 a 5, niveles de desempeño consecuentes con esa escala, ¿sí? Y mínimo 6 criterios de valoración. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente. Esta rúbrica debe representar para el estudiante un instrumento claro de construcción de su trabajo para el logro de una alta calificación. Entonces, ¿cuáles son los 6 criterios de valoración, profes? Aquí están: norma ZAPA, máximo 12 hojas, resumen, mínimo 20 referencias, metodología y bibliografía. Y para los criterios, me voy a pasar otra vez a la rúbrica, acá, ¿sí? Fíjense que tenemos sobresaliente, bueno, aceptable,
básico y no aprobado. Son los 5 criterios. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, profes, eh, la intención, yo sé que si somos muy puristas con la escala de Likert, Likert da unos parámetros particulares para cada uno de esos elementos, pero digamos que aquí nos tomamos la libertad de cambiarlos de tal manera que no se llamen no aceptable o, no, o malo, ¿sí? O regular, ¿sí? Con el fin de evitar que eso pueda ser peyorativo o que pueda herir las susceptibilidades del estudiante, por eso siempre lo colocamos en sobresaliente, bueno, aceptable, básico y no aprobado. ¿Listo? No significa que esté mal, sino que no es un documento que no cumple con las características que se le piden. Y si se dan cuenta, esos 6 elementos que vimos, norma APA, extensión, contenidos, metodología, bibliografía, ¿sí? Y referencias, sus compañeros los convierten en unos objetivos, algunos de ustedes también lo pueden llamar criterios, ¿sí? O lo pueden llamar evidencias del aprendizaje, ¿sí? Digamos que el título aquí es objetivo, ¿por qué? Porque es lo que yo puedo evidenciar y puedo probar de que sí está ocurriendo, ¿sí? Entonces, eh, aquí ustedes ven, aplica las normas APA y demás estructuras gramaticales de forma adecuada en el proyecto de investigación, corresponde al numeral de normas APA, construye el documento escrito teniendo en cuenta las indicaciones de extensión del mismo, corresponde al máximo 12 hojas, elabora el proyecto de investigación teniendo en cuenta las condiciones del contenido proyectual del documento, resumen, justificación, objetivo, marco teórico preliminar, corresponde a las partes del que deben contener el documento, realiza la consulta necesaria y la relaciona de acuerdo con las condiciones de referencias bibliográficas teóricas, y ahí estamos hablando de las 20 referencias de las que nos hace hincapié el documento que debemos entregar. Sigue las condiciones metodológicas para la realización del documento entregable, nos dice qué metodología utiliza. Y por último, nos dice considera y respeta las condiciones bibliográficas solicitadas para la elaboración del proyecto de investigación, y esa es la bibliografía. ¿Qué es lo que destacable en este momento? Y es que miren, si ustedes revisan estas 6 condiciones, ¿sí? Esas 6 condiciones solo están consideradas en esta primera parte en el aspecto actitudinal y se repiten en el aspecto cognitivo. Aplica las normas APA y demás estructuras gramaticales de forma adecuada en el proyecto de investigación, construye el documento, elabora el proyecto de investigación, realiza la consulta necesaria, sigue las condiciones metodológicas, y fíjense que las mismas 6, ¿sí?, se repiten en el aspecto procedimental. Esta es una forma de presentarlo, aspecto por aspecto, ¿sí? Mientras que algunos de ustedes dirán, no, pues a mí no me gusta de esa manera, yo más bien dejo eh, todo lo que, la primera condición, aplica las normas APA y en vez de colocar la columna sobresaliente, entonces lo que yo puedo hacer es insertar una nueva, eso lo pueden hacer, insertar, y ustedes pueden decir, este aspecto va a ser en lo, perdón, en lo actitudinal, en lo cognitivo y en lo procedimental. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden hacer de esa manera y escribirlo de esa manera, y solo dejan acá, por decir algo, voy a hacer acá ese ejercicio, suprimir, y ustedes dicen esto, ¿listo? Y dice usted, esto es lo de normas APA en lo actitudinal, lo cognitivo, en lo procedimental, y ahí sí seguir con la rúbrica. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, me parece un poco más complejo de esa manera, y por eso interesante como los compañeros lo presentaron de esa forma el semestre pasado. Algo muy importante, profes, es recuerden que nosotros debemos valorar lo que haga el estudiante, es decir, darle una puntuación en un momento determinado, ¿sí? Que no es lo importante, profes. O sea, dar la puntuación no es lo importante, ¿sí? Algunos de ustedes pueden decir, miren, en los aspectos sobresalientes, yo, por ejemplo, no quiero que sea una progresión lineal, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de generar un espacio diferente. Entonces decimos que esto es 5. ¿Por qué decimos que es 5? Porque el sobresaliente, el mayor número de puntos es el que debe ir. ¿Listo? Entonces aquí los máximos puntos que se van a sacar por esta condición
actitudinal de norma ZAPA son 5, ¿sí? Entonces dice, no, pues aquí le voy a colocar más bien 4,5, aquí le coloco 4, aquí le coloco 3,5 y aquí le coloco 3. De tal manera que el estudiante nunca tenga la posibilidad de perder. Eso es criterio de ustedes. Eso no es, digamos que un elemento en el cual nosotros tengamos una escala de puntuación establecida, pero por lo general lo que hacemos es repartir los puntos. Es una práctica general, es repartir los puntos, ¿sí? En función de cada una de las condiciones. Opa, me pasé ahí. Listo. ¿Ok? Eso por este lado. ¿Está claro? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Fíjense en lo siguiente. Aquí ustedes tienen 10, entonces la cosa aquí serán 10, 8, 6, 4, 2. ¿Sí? Y si tienen 15, como por acá, bueno, aquí tienen 20, entonces aquí serán 20, 16, 12, 8 y 4. ¿Sí? Para este modelo que yo les estoy presentando, pero si ustedes lo quieren hacer con una escala de valoración diferente, lo único que les pido, profes, es que no se pasen de estos 20 puntos y que no vayan a hacer algo que generalmente es un error que se comete cuando hacen rúbricas. Fíjense lo siguiente, ustedes acá tienen 150 puntos, ¿sí? Y si tienen 150 puntos y tienen 1, 2, 3, 4, 5 condiciones, ¿sí? Entonces dicen 150 dividido entre 5, ¿sí? Eso nos da a nosotros 30 puntos. Entonces, 30 puntos en esa condición, 30 puntos en la condición de sobresaliente, 30 puntos en la condición de bueno, 30 puntos en la condición de aceptable, 30 puntos en la condición de básico y 30 puntos en la condición de no aprobado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando usted va a hacer la sumatoria, pues todo le van a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, al darle todo lo mismo, digamos que se pierde el componente de valoración de la rúbrica. Debe haber un elemento diferenciador en cada uno de los niveles de conocimiento. ¿Listo, profes? Ahora, ¿qué es lo importante? Que indistintamente si ustedes lo quieren hacer de esta manera o de otra manera, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Siempre los tres componentes, actitudinal, procedimental y cognitivo. Ayer teníamos una discusión con un compañero, en buenos términos la discusión, profe, hay que decirlo, y él me decía, profe, pero es que ahí me están dando 6 criterios y 6 criterios por 3 condiciones son 18 elementos a evaluar. Sí, son 18 elementos a evaluar. Y le decía, ¿cuál es el problema? Y me dice, profe, pues que yo no creo que se necesiten tantos, ¿sí? Yo le decía, si usted considera, profe, y lo puede sustentar, ¿sí? Si usted considera y lo puede sustentar con 3 elementos, eso es, digamos que es su criterio respetable y manejable de esa manera. Pero no quiero que le vaya a pasar lo que me pasó en cierta ocasión. Les conté una experiencia que se las voy a repetir a ustedes aquí, en diagnóstico empresarial, en donde uno de mis estudiantes se quejó ante la dirección del programa y colocó un caso en donde dijo, no, es que el profesor no miró los contenidos y solo miró la ortografía. Y me rajó, porque es lo que dicen los estudiantes, me rajó porque nunca le coloqué las tildes a la conjunción ción. Entonces me llamaron y me dijeron, mire, profe, es que aquí el estudiante dice que usted solo le revisó la ortografía y que no se fijó en el resto del trabajo. Entonces, yo saco mi rúbrica, ¿sí? Le digo, vea, profe, esto es lo que los estudiantes saben desde el primer día de clase, porque yo entrego mis rúbricas desde el primer día de clase. Y les digo, mire, profe, en la parte cognitiva, el estudiante no elaboró bien las matrices Pestel, Porter, la matriz Space, no hizo la DOFA y no pudo seleccionar la estrategia a través de la matriz MPC, que es lo que él debe saber, ¿sí? Entonces, como él lo debe saber, esa nota no la tiene, ¿sí? Desde lo procedimental, no tuvo en cuenta los elementos necesarios para poder formular una estrategia, ¿sí? Desde la perspectiva del desarrollo organizacional. Eso es el procedimiento que se debe seguir, ¿sí? Y sí, efectivamente, yo le califiqué metodológicamente el hecho de que él cumpliera con las normas APA de ortografía y gramática necesarias para presentar el documento. Pero si usted se fija, profe, ¿sí? En mi rúbrica eso no es más del 3%. Entonces el estudiante no puede decir que él perdió por condiciones de solamente haber calificado la ortografía. Y en ese sentido, profes, la rúbrica toma un elemento importante
para nuestra gestión y es que nos sirve de escudo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que digan los estudiantes la tienen que sustentar contra la rúbrica, no contra lo que yo creo, pienso o siento, ¿sí? Sino contra lo que está ahí establecido, ¿sí? Por eso es tan importante que seamos nosotros quienes participemos en la elaboración de las rúbricas, ya sea que lo hagamos de manera individual o que lo hagamos en el colectivo a través de los comités curriculares. Pero las rúbricas siempre nos van a dar esa ventaja, pues. Y es que como ellos saben, y como nuestros estudiantes saben qué es lo que va a decir la rúbrica, pues, y sobre qué se les va a calificar, entonces no hay forma de que nos digan que hay otra valoración. Eso cuando el caso es hacia los estudiantes, pero también, profes, es muy importante que nos sirva como elemento para evitar manipulaciones. Lo que les voy a contar no pasa en el poli, me pasó en otra institución, ¿sí? En otra institución de educación, en donde me citaron a la rectoría, siendo yo director del programa de administración de empresas, me citaron a la rectoría, me dijeron, estaba la niña a la que se le había calificado, ¿sí? Y estaba hecha un mar de lágrimas diciéndole al rector que desafortunadamente yo no había valorado el esfuerzo que ella había tenido, ¿sí? Y yo no había, que ella había trasnochado, que había dejado de salir con su familia, que había sacrificado tiempo de su trabajo, ¿sí? Y que yo la había hecho perder el semestre con esa calificación, ¿sí? Entonces me llamó el rector y me dijo, oiga, venga, valorémosle aunque sea el esfuerzo, ¿sí? Y cuando yo le muestro las rúbricas, le digo, mira, aquí se le está valorando lo actitudinal, lo procedimental y lo cognitivo. Y no puedo ser benevolente con un estudiante por el simple hecho de que viene a hablar con usted aquí, en función de dañar todo el proceso que se ha hecho con otro grupo de estudiantes, ¿sí? Porque ese otro grupo de estudiantes sí cumplió con la rúbrica y sí cumplió con las condiciones de evaluación. Y si ellos cumplen y ella no, ¿qué hay de diferente de ella hacia lo que hacen los demás para que yo lo tenga como un elemento diferencial y que se pueda evidenciar a través de la evaluación que se le hace? Entonces, con eso, profes, ustedes, cuando algún directivo les diga, "Vea, hagamos esto o aquello, ¿sí? Pues usted ya tiene, que usted lo haga o no, eso ya no es de mi incumbencia, ¿sí? Pero lo que sí es claro es que si usted va a hacer este proceso de manera seria y ordenada, pues va a tener con qué decirle al director del programa o a quien le diga, mire, no se puede porque es que ese es el respeto que nosotros tenemos por nuestra clase, esta es nuestra disciplina y esto es lo que realmente queremos evaluar. ¿Ok, profes? Entonces, esas son, digamos que las ventajas de la rúbrica y los elementos importantes que debemos tener en cuenta. No sé si ahí tengamos alguna pregunta, duda o aclaración, profes. Profe Luis, una inquietud. Profe Felipe, cuénteme. Eh, Respecto a la última entrega, Sí, eh, digamos, lo que yo estoy viendo es que tenemos que es complementarla, pues, hablo, digamos, en mi caso personal, es complementarla con estas tres dimensiones en lo procedimental, actitudinal y cognitivo, sí, señor. con un detalle mucho más profundo, ¿cierto? Yo Sí, las, yo señor. las describí, yo las describí, digamos, de forma un poco más general. Ajá. Entonces, para que me confirme si estoy en lo cierto o no. Sí, señor, está en lo cierto. Y esa es la forma que lo tenemos que hacer, profe. ¿Sí? Esa es la forma como lo tenemos que hacer. Ahora, que a usted le parece, perdóneme que lo personalice, profe, pero que a usted le parece que son muchas dimensiones y que son muchos elementos y que puede llevar a que el estudiante se confunda con tantas dimensiones o que se vuelva complejo, válido. Es posible, pero lo que sí es claro, profe, es que deben estar las tres condiciones, así sea en un solo componente o en dos componentes, con el fin de que la evaluación tenga un desempeño integral y que le sirva a usted en su momento determinado como un elemento de evaluación más objetivo, ¿no? Pero son los tres elementos los que deben estar. ¿Listo? Ok, perfecto. Profe Luis, una última pregunta. Con Sí, señor. respecto a la última entrega que usted nos había dado un plazo hasta el martes pasado, Sí, señor. hasta medianoche, pues obviamente no se adjuntó la evaluación a través del link correspondiente a la plataforma, Sí, sino señor. se envió vía correo electrónico. Ajá, sí, Eso señor. todavía está, eso todavía está en proceso de calificación, me imagino. Lo que pasa es que yo no estoy en Bogotá en este momento, ¿sí? Yo tuve que viajar el fin de Ah, ok. semana, entonces estoy en una zona donde el internet no es tan fiable, ¿sí? Y mi maquinita, pues, si bien es una máquina buena, pues no hace milagros, ¿sí?
Entonces no he terminado el proceso de Ok, calificación y espero tenerlo listo para mañana en la tarde. ¿Listo, profe? listo, profe Luis, mil gracias por la aclaración, gracias. No, señor, no hay problema, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, profe? ¿Quedó todo claro con relación a lo que vamos a hacer en la entrega? Sí, señor, ya, gracias. Vale, listo. Sí, para mí está claro. Vale, profes. Entonces, lo que sí les pido, por favor, antes de que demos por cerrada la sesión, ¿sí? Y voy a dejar de compartir, ¿sí? Es que ingresen al Socrative. Ya les envié el link, el que se los vuelvo y se los copio, para que lo vuelvan a tener y que puedan ingresar, dejar el registro aquí. Ouch. Ahí está, ingresan. Ahí les acabo de enviar nuevamente el vínculo y la sala, el room name, fundar. ¿Listo, profesor? Entonces, dejamos el registro, por favor. Profe Diego, sé que su merced me envió un correo preguntándome acerca de las notas. Discúlpeme que no se lo haya contestado, pero es que lo alcancé a ver desde el correo, desde el celular y el internet es intermitente aquí. Entonces, yo se lo digo aquí de viva voz, sí, las notas estarán listas el día de mañana y tienen tiempo de entregar esta última entrega hasta el día martes. Eso ya es 2 de marzo, si no estoy mal. Permítame un segundo. Sí, Sí, señor. hasta el Sí, es martes, 2 de marzo. hasta el Sí, martes muchas 2 de gracias, marzo. profe. ¿Listo? Perfecto, muchas ¿Vale? gracias, sí, señor. Vale, Bueno, muchas ¿Y gracias. hasta qué hora? ¿Hasta qué hora, Luis? 11:59 y 59, profe. La ventaja es que van a estar fuera de tiempos de plataforma, es decir, no van a coger toda la congestión, porque por lo general las entregas se están haciendo los lunes y ya algunos chicos de virtual están haciendo entregas, entonces no van a coger toda la congestión si lo dejan para el día martes y con tranquilidad pues me lo envían al correo de la plataforma, así como lo hicimos la vez pasada, ¿vale? Ok, perfecto, profe. Listo. Profes, muchas gracias, muy amables por haberme permitido compartir con ustedes este espacio, por haberme dado la oportunidad de exponer las ideas de evaluación y espero que esto les sirva mucho para su práctica y les pueda enriquecer su proceso. Igual está el grupo abierto. Cuando ustedes quieran, me preguntan cualquier cosa por ahí, lo que necesiten. Si se encuentran con dificultades en la evaluación, con todo el gusto del caso, yo les ayudo en ese proceso de resolver esas dudas y si no se las puedo resolver de esa manera, buscaremos la forma de encontrar la solución y aprendemos todos, ¿vale, profesor? Entonces, muchas gracias, muy amables. Y yo espero tenerles ya sus notas de la tercera entrega el día de mañana y el viernes de la semana entrante ya sus notas definitivas. Muy amables. A ¿Listo? usted, profe Luis, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Muy bien, Luis, muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias, profes, y que tengan un resto de día bastante chévere y una muy buena semana. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias.